proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Usted está buscando una residencia permanente? Escuchas su sonido. En mi angustia podrás notar en mi mirada que hay temor en mí. Cada segundo que trato de hablar, mi voz se quiebra ante ti. Aún en mi debilidad yo sé, tú me abrazarás. Oh Dios, adorarte alineará mi corazón a ti, sé que me cuidarás, le enseñará a mi alma tu grandeza en medio de la adversidad, me llevará a ver tu gloria, a rendirme en tu presencia. Sé que en la tempestad seguro tú me guardarás. Descanso en tu palabra, me llena de tu dulce paz. Tan solo al mencionar tu nombre, Jesús, la calma llegará. Oh Dios, tu calma llegará. Oh, en mi angustia podrás notar en mi mirada que hay temor en mí. Oh Dios, cada segundo que trato de hablar, mi voz se quiebra ante ti. Aún en mi debilidad yo sé, tú me abrazarás, tú me tocarás, Dios, oh, adorarte. Alineará mi corazón a ti, sé que me cuidarás, tú me cuidas, le enseñará a mi alma
Muy buenos días, querido hermano, amigo, familia que nos está viendo, sintonizando por redes sociales, por Neuma. Escucha sus sonidos, su amigo servidor Isaac Vicencio, su hermana Irma y hermana que ahorita presentaremos. Pues les da la bienvenida, hermanas. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Este es su programa, Ven, sígueme, de la iglesia Bethesda Central Park. Le da la bienvenida y pues que este día caluroso, este día soleadito, este día bendecido por la misericordia de Dios que nos presta, podamos estar agradecidos con Él y pues tener este programa que queremos compartir de lo que hemos recibido, de esa fe que necesitamos hoy en día mantener firme en tiempos de alegría, pero también en tiempos de prueba. Hermana, muy buenos días, hermana Irma. Muy buenos días, pastor, muy buenos días a todos. Bueno, pues estamos aquí nuevamente otro viernes de programa Ven, sígueme, y en esta ocasión vamos a hacer el estudio en Mateo 14:22, y nuestro programa de hoy, el tema es Ten la fe. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de la fe cada semana, y el tema de hoy continuamos con este hermoso tema que es Ten la fe. Y bueno, hermana, si muy gusta buenos presentar. días, Dios les bendiga. Xochitl Tobar, nuevamente con ustedes y muy contenta porque sí nos sirvió, hermana, la semana pasada. Sí, a ver. Andar hablándole al pastor porque sí se vino para acá para estar con nosotros compartiendo en esta mañana. Le damos gracias al Señor y sí estamos muy contentos de seguir con este tema tan hermoso y tan importante porque durante la semana me tocó, pastor, estar con personas que aún estando caminando en la fe, sí se dieron un bajón, sí se apachurraron, sí sintieron desesperación y es bien bonito que cuando estaba estudiando el tema le digo, Señor, tú eres grande y nos vas enseñando la manera en cómo alentar a nuestros hermanos, en cómo darles una palabra de ánimo para que no pierdan la fe en el Señor Jesucristo. Sí, efectivamente, hermana, cuán importante hoy en día que aún dentro del cuerpo cristiano, del cuerpo creyente, del cuerpo de la Iglesia Universal, esté padeciendo nuevamente de una fe. Y vaya que no está para más, hermana, porque las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando, que el mundo está aflorando y las cosas que sabemos que de atrás vienen por el enemigo, también uno en sus afanes, en su día a día, se pierde el desenfoque, ¿verdad? Y empieza en cierto momento a flaquear o querer desanimarse. Y es cuando ahí se requiere que la fe sea firme, se mantenga. ¿Verdad? No dudamos que la gente tiene fe, no dudamos que tenemos fe. Aún los que no han aceptado a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, tienen fe. Pero fe puesto en qué, realmente. Entonces, hoy en día, hermana, cuán importante, y lo que menciona, que aún en esos momentos que pasamos, empieza a turbarse nuestros pensamientos y a desenfocarnos, ¿verdad? De oye, que estamos en un fundamento que es Cristo. Sí, hablábamos también que los principales enemigos de la fe era la duda, la preocupación y la inquietud. Entonces, si esos enemigos están presentes siempre, ¿no? Nosotros ahorita vamos a ver aquí en este gran milagro cómo la duda y la inquietud y el estar como en riesgo hacen que Pedro empiece a dudar de que puede caminar en el agua. Entonces, esos son esos enemigos que no queremos que se nos acerquen, ¿verdad? Sobre todo la duda y el miedo, que este miedo paraliza a Pedro en el momento que empieza a caminar en el agua, porque luego piensa en sus circunstancias y es lo que hacemos nosotros. Eso fue hace más de 2000 años y ahorita en el 2023 seguimos con las dudas, con la inquietud, con el miedo y empezamos a dudar de que Dios pueda hacer eso. Amén. Y empieza nuestra fe a decaer y entonces tenemos que creerle a Él. Esa es yo creo que la base, ¿no? De que y recordando ese punto con que Pedro confía, sale de la barca, no todo, sino Pedro solo ahí, y mirando a Jesús dijo, pues déjame caminar y ven, y salió y empezó a caminar,
Sí. pero se desenfoca, se desenvuelve, voltea a ver a sus circunstancias y lo que estaba viviendo, dijo no. Y como hoy en día pasamos retos y que vamos con esa confianza y en a medio camino, caray, empieza esa situación, ¿no? Sí, así es algo tan especial esta cita bíblica por lo que nos comentan. Hay que tomar en cuenta que dentro de la barca habían varios discípulos, no menciona solamente los 12, dice los discípulos. Nosotros nos imaginamos que eran ellos 12, ¿verdad? Pero solamente uno tomó la decisión de salir de la barca. Todos los demás no sabemos si sintieron miedo o dijeron, no, pues cómo voy a caminar sobre el agua, pero es Jesús, pues sí, pero nada me da a mí confianza de salir y pisar el agua, pues no. Pero Pedro tuvo esa decisión, tomar esa decisión y salir de la barca y acercarse al Señor. Pero como comentan mis hermanos, todo a su alrededor hizo que él quitara su mirada del Salvador. Y lo más importante fue que al verse ya hundiéndose, grita las palabras más preciosas que puede haber. Señor, sálvame. Y es la manera en la que el Señor le da su mano y lo toma y lo saca de la mar. Sí, ¿verdad? Cuando clamamos en ese momento, a pesar de que hubo una duda, un momento así, el Señor voltea y nos tiende la mano nuevamente. Sí, no nos paga conforme a nuestra acción. Bueno, tú tuviste la oportunidad, no quisiste, no, él nos tiende la mano, sí, nos saca. Amén, a pesar de ello, ¿no? Así es. Bueno, estamos viendo este programa Ten la Fe y basado en Mateo 14, versículos 22 al 33. Y básicamente cuando Pedro anda sobre el mar, amén, por la invitación de Jesús. Amén. Saludamos a nuestros hermanos o amigos que nos están viendo a través de redes sociales. Tenemos a nuestro hermano Carlos Alejandro Ramírez, que tiene también con el hermano Gerardo Beltrán los lunes, que ahora se cambió el miércoles por el jueves, perdón, por necesidades, pero que le mandamos un saludo y que se continúe pidiendo en el amor de Cristo a que oren porque se siga transmitiendo a través de redes sociales la palabra, sembrando la semilla preciosa. Amén. Ya el crecimiento pues es el que lo da, es Dios. Amén, amén. Dice nuestro hermano Carlos que está pidiendo en oración que aumente la fe. Amén. En cada uno de nosotros, en cada uno de sus seguidores y en cada uno de los que han aceptado a Cristo, mantener la fe. Así y luego es, dice, pastor. aviva la fe. Aviva la fe. Sí, y bueno, ahorita comentaba usted del estudio de hoy, a lo mejor algunos de los amigos que nos están escuchando y hermanos se acaban de conectar, y entonces yo quisiera leer rápidamente, ¿verdad?, los versículos para que nos ubiquemos y las personas oyentes también sepan de este estudio que estamos tratando hoy. Es Mateo 14, 22. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran a la otra ribera, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, «No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó, «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron.
así ya tenemos el contexto bien, Así ¿verdad? Sí, y hay una me sorprende a mí que me queda muy grabado en este texto, o en versículos dice 3 palabras muy importantes, dice ten ánimo, Ten ánimo. ¿sí? Yo soy Yo y estoy no aquí. temáis. No temáis, ¿Sí? exacto. Y esas palabras hoy en día nos sigue diciendo, Señor, ten ánimo, ¿verdad? Ajá. Cuando estés pasando esa situación que estés viviendo, ten ánimo, Así es. ¿sí? Sí. Y dice que Él es el que está contigo, que Él está conmigo, y no temáis lo que ha de enfrentar, lo que hemos de pasar, ¿verdad? Así Es Él está ahí. Ahí está, presente, Amén. y lo prometió y lo Y cumple. lo cumple, Él lo cumple. La historia de Pedro caminando sobre las aguas nos enseña 3 cosas. Dios nos llevará a situaciones difíciles que nos llaman a caminar por fe. Cristo está listo para rescatarnos cuando clamamos a Él. Y el Espíritu Santo de Dios nunca nos dejará caer más allá de su alcance. ¿Qué te impide salir de la barca a ti? Y siempre hay intrépidos, ¿no? Siempre hay personas así que, a ver, bueno, si eres tú, pues yo voy, ¿verdad? Sí. Porque hay gente, pues, ¿por qué no salieron los demás? Ahorita como lo comentábamos. Exacto. Yo creo que caminar sobre el mar, pues, es ilógico, ¿no? Y más estando en una barca y ya estando a mar adentro. Yo que soy de por allá de tierra de mar. De mar. Sí, estuve un tiempo en los barcos y aventarse un clavado de un barco pues, era algo intrépido y mucha gente lo hacía, pero caminar, o sea, no, o sea, en la imaginación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? Y cómo Pedro camina sobre el mar, ¿verdad? Camina, porque ve a Jesús caminando sobre el mar, una cosa sobrenatural. Así es. Y eso es la fe, realmente la confianza de algo sobrenatural, de algo que va a pasar, que es un convencimiento de que va a acontecer, que no hay en la lógica, pero hay esa certeza de que se va a hacer porque alguien lo está diciendo y es a través de la voz de Jesús. Amén. Amén. Y siempre que vemos un milagro, que estudiamos un milagro, que nos topamos un milagro en la Biblia, pues mucho de todo lo que nos va mencionando, narrando el milagro, son elementos extraordinarios que son inexplicables. O sea, normalmente siempre, por eso es un milagro, ¿verdad? Por si fueran cosas normales y simples, pues no sería milagro. Entonces aquí vemos cómo hay muchos puntos y elementos que en nuestra vida normal no es, ahora sí que no es normal ver lo que va pasando. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el viento era tan fuerte e inesperado que sin duda es parte del plan perfecto de Dios. O sea, era un viento que era demasiado fuerte y acordémonos que era una barquita de pescadores, o sea, no era un barco, no era un yate, no era una barca. Y luego el hecho de que Jesucristo los puede ver a una gran distancia en medio de la noche. Tal vez en este tiempo, con los medios que existen ahora, que la geolocalización y que los telescopios, eso pudiera ser, pero en esa época no había nada. Entonces él los ve en medio del mar, cómo estaban sufriendo, cómo estaban remando cansados. O sea, eso nadie lo puede hacer. Eso es inexplicable, pero sabiendo que Jesús era el que estaba viendo, pues para él puede hacer todo, ¿no? Otra de las cosas es el hecho que Jesucristo camina sobre el mar. ¿Quién ha caminado sobre el mar? O sea, eso también es inexplicable y es un fenómeno extraordinario. Y luego Pedro también camina sobre el mar. Nadie hemos caminado. Que yo sepa, no hay nadie que haya caminado, ¿verdad? Más que Pedro. Jesucristo, y el hecho de que Jesucristo parado sobre el mar pueda sostener el peso de Pedro. O sea, una persona, para empezar, no se puede parar sobre el mar, y luego levantar a alguien con el peso de una persona es totalmente increíble, extraordinario, inexplicable, ¿verdad? Y luego, después que lo levanta, calma el viento. O sea, ¿quién puede hacer eso, pastor? O sea, por eso son milagros, porque son cosas extraordinarias e inexplicables. Y luego, todavía faltaba un buen trecho para llegar, ¿verdad?, a la ribera, y la barca llegó inmediatamente a su destino.
O sea, son 7 elementos extraordinarios que vemos en este milagro, que en situaciones normales, en esta época o en la que ustedes quieran, no se puede hacer. Son cosas inexplicables que solo Dios los puede hacer. Así es. Entonces eso nos hace que veamos los milagros como algo extraordinario, ¿verdad? Sí, y ver aquí el que lo está ejecutando, la autoridad La autoridad. que tiene y la voz de autoridad que es, ¿cómo se puede decir? Pide o habla o sale de su boca al calmar, al decir ven, Así es. al decir, pues sin hacer alusión de que yo soy el que tiene el poder, simplemente yo soy el que te estoy invitando a que salgas y a que camines. vengas. Amén. Qué hermoso, es bien bonito eso que usted está diciendo, porque hace unos viernes atrás le platicaba yo a la hermanita mi testimonio en el trabajo, en la oficina, y en aquel tiempo, el martes precisamente recordaba con otros hermanitos, les daba mi testimonio de cómo un día le preguntaba yo al Señor, ¿tú quieres que yo deje mi trabajo? ¿Quieres que deje mi casa? ¿Quieres que camine para llevar tu palabra? ¿Quieres que eso haga? Si tú lo quieres, yo lo hago. Le digo, y fue en el 19 de marzo, perdón, el 11 de marzo del 2019, cuando yo pido renuncia en la empresa y salgo a caminar por fe, porque a mí la persona que me mostraba quién era Cristo verdaderamente, me decía, yo vivo de fe, y yo decía, eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. ¿Cómo me vas a decir que vives de fe? Pues así como le pasó a nuestros hermanos discípulos aquel día con esa tempestad, así me pasó a mí, porque yo salí en aquel tiempo a trabajar, a vivir de fe, proclamando la palabra del Señor. Fuimos a trabajar a Guanajuato. Ahí fue cuando llegó la tempestad, porque no había un 5 con el cual yo pudiera sostenerme. Era su tormenta. Ajá, era mi tormenta, Así exactamente. Entonces, cuando yo estoy llorando, diciéndole al Señor, porque yo salí a buscar trabajo y no había dónde trabajar, y yo iba y decían los anuncios, se solicita, y no me contrataban. Entonces, llego yo y lloro en la sala de la casa y le digo al Señor, ¿por qué no me das permiso de trabajar? Y me hizo ir a una ocasión que estaba yo en la empresa llorando sobre mi teclado en la oficina, donde yo decía, mira, las muchachas ya se van a descansar, incapacidad por embarazo. Yo decía, pues para empezar no tengo ni novio. ¿Cómo me voy a ir por incapacidad de embarazo? Necesitaba un milagro, hermano. Un milagro. Inexplicable y extraordinario. Fíjese que bien bonito, porque ese día yo lloraba, porque yo trabajaba 2 turnos todos los días, 16 horas. Entonces en ese momento yo me lloraba y decía sobre mi teclado, Señor, ¿cuándo me vas a dejar descansar? Y el Señor me llevó a esa etapa donde yo le pedía descanso, y ahora que me dejaba descansar quería trabajar. O sea, ¿qué pasa con eso? Y ayer que estaba yo meditando sobre esta escritura, decía, Señor, tú eres grande, tú me hiciste pasar por esa tempestad, porque hubo la oportunidad de salir a trabajar para ti. Dice, ¿alguna vez has tomado un riesgo para servirle a Dios? ¿Alguna vez tú te has tomado la decisión de decir, yo salgo como lo hizo Pedro? Tal vez ya se presentó la oportunidad de servirle al Señor, pero no te has sentido capaz de cumplir con lo que necesita. ¿No crees que tus habilidades sean suficientes para hacer todas esas cosas? Amén. Cuando dejamos obrar nuevamente la acción de nuestra fe en ello, vienen cosas sorprendentes, Sí, ¿no? amén, A amén, nuestra amén. vida. Hermanos, yo tengo que saludar aquí a mis hermanos y en especial a mi esposa Marta Herrera. Bien, saludos, Martita. Saludos a mi esposa, Saludos a Martita. que hoy tuvo un examen ahí en médico. Esperemos que Dios esté orando, Sí, sin amén. duda alguna. Amén. Nuestra hermana Rosy Realme, que por ahí manda saludos y bendiciones. Mari Carmen Ricaño. Gutiérrez, saludos y bendiciones. A nuestro hermano Carlos, bueno, aquí nuestras hermanas presentes también. Bueno, le pedimos y comentamos también a usted, si nos está viendo, pueda mandar algún saludo para nosotros saber también a quién enviarle. Si no en forma general lo hacemos, pero si tiene alguna petición en especial de oración,
como el ejemplo de nuestra hermana Betty, que está pidiendo por ahí por su suegra, que tiene por ahí, le dictaminaron una muerte cerebral, pero sabemos que el que tiene la última palabra es nuestro Dios, así que estaremos en oración de intercesión como por sus peticiones que se han puesto sobre este medio, para que Dios pues haga conforme a su obra. Y recordando estas palabras, ten ánimo, ¿va? Porque Él es el que está intercediendo ya por nosotros, y sin duda alguna sus planes son perfectos y agradables para nosotros. Amén. Así que continuamos, hermana Irma, ¿cómo ve este tremendo acontecimiento de milagros sobre milagro, verdad? Porque hace caminar a Pedro y Pedro camina por esa fe. Así no porque no lo tomó de la mano ni lo llevó, simplemente ven. Él tenía fe, le hizo caso, siguió la voz de Dios. Sí, cuando él le dice, ven, camina. Entonces él oye la voz de Dios y dice, bueno, con toda seguridad yo voy a caminar porque Él me está llamando. Pero entonces empiezan las circunstancias y se desenfoca de la voz de Dios y de estar viendo a Dios, y empieza a ver las circunstancias, las olas, los rugidos del mar, o sea, y ahí es cuando pierde y se empieza a hundir. Pero aquí el secreto es, bueno, no perdernos de la voz de Dios, seguir a donde Él nos está llamando, porque Pedro por eso se hunde, porque entonces las circunstancias de ese momento, el oír, las olas, el viento, y empieza a dudar y se empieza a hundir. Tal vez estuvo caminando y yo me pongo a imaginar, hermana, caminando y sintiendo el ruido, escuchando todo, y tal vez le cayó una gotita del agua del mar y así como que se perdió. Sí, pierde el enfoque. ¿Cuántas veces estamos trabajando? Yo digo, a veces he estado haciendo ejercicio y me empieza a caer el sudor y hasta se descontrola, te desconcentras. Está en una elíptica o está en una caminadora, se quiere quitar el sudor y se descontrola y pues puede caer. Es una desconcentración de lo que está delante de ti. Exactamente, y bueno, vemos aquí, muy de acuerdo a lo que estamos hablando, una cita en Job 9, del 8 al 10, que dice: por sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pleiadas y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Eso me pareció tan hermoso y tan de acuerdo a lo que estábamos viendo, que luego inescrutables me fui a ver qué significaba. Sí. Y dice, este adjetivo se emplea para calificar a lo que no puede averiguarse ni descubrirse, o sea, no tiene explicación, no podemos andar investigando lo inescrutable. Entonces Dios hace esas cosas que son grandes e inescrutables, aquí dice en Job. Y bueno, ya viendo el significado, dices, bueno, no lo puedo investigar, no lo puedo averiguar, no lo puedo descubrir, o sea, no hay forma que el ser humano pueda explicar las cosas inescrutables. Entonces Job lo menciona aquí, todas esas cosas que hace él, esos 7 elementos extraordinarios que vimos ahorita, que un humano no lo puede hacer. Es posible. Solo Dios. Y eso se ve, todos los elementos en todos los milagros que veamos, y los vamos analizando, o los vamos conociendo. Todos esos elementos van ahí. Son cosas extraordinarias. Amén. Entonces, ese es un milagro, ¿verdad? Que habla de todas estas cosas grandes que el Señor hace. Amén. Y una de las cosas que permite el Señor en medio de las circunstancias para darle la gloria a Dios. Amén. ¿no? Amén. Ellos adoraron. Dice que el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿no? Reconociendo su poder, su deidad, reconociendo pues el atributo de amor, de misericordia y de todos los atributos que podemos encontrar en la Biblia. Y el más principal es ese amor que tiene para con nosotros, que no nos juzga, no nos señala, sino que nos ayuda en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Yo me quedo sorprendido que a veces la duda, la incredulidad, es un pecado que afecta contra Dios realmente. El
el alejarnos, el decir, no, ya no, Señor. Es un Rey soberano, un Dios soberano que es inescrutable, que Amén. hace las cosas por Amén. su soberanía Amén. y permite las cosas que a veces no entendemos, pero Él sabe y tiene el control de ello. Amén. Y aún en medio de las circunstancias, en medio del problema, en medio del La dolor, tormenta. en medio de la tormenta, obviamente nos socorre. Así Cuando es. gritó, sálvame. Sí. Y de ahí estuvo Jesús presto para decirlo darle la y mano. decirlo, hombre, ¿por qué dudaste? Sí, Sí, como tu quiera milagro le fue para- reprochó, Ahí le ¿verdad? estaba, Sí, pues sí. le está recalcando que tengas fe, ¿va? Que no mengues. Y ese es el objetivo de que, el motivo de esta compartir de este tema, hermanos, o que nos esté viendo, escuchando, es que se mantenga firme. Ten la fe en medio de la adversidad, en medio del problema, ten la fe y la seguridad que Dios está ahí, que Jesús está ahí a tu lado y Él promete y cumple su promesa, ¿no? Amén. Amén. Sí, en este tiempo, ahora trayendo todo lo que nos explica la hermana Irma en tiempos de Cristo, si lo traemos con nosotros, sabemos que son todas esas circunstancias que nos atrapan muchas veces y decimos, no, es que no voy a poder, es que no hay ninguna salida para ti en tus fuerzas. Pero siempre que tú estés en el camino del Señor, dice Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las Amén. cosas les ayudan a bien, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos caminando, poniendo nuestros ojos en el Señor, como en su momento lo hizo Pedro, el Señor va a estar ahí para sacarnos adelante. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando iban corriendo para salvarse de Faraón? El mar estaba delante de ellos. Atrás venía Faraón, no había salida. Sin embargo, ellos ahí van y esperando en que Jehová iba a hacer algo. Y Jehová abrió el mar. O sea, ahí ya no podían explicarse, ¿cómo vamos a salir? Nos vamos a morir. Porque yo pienso que en ese momento, al ver que no había, ahora sí, ni cómo caminar hacia adelante, ni cómo retroceder, que dijeron, ya aquí nos vamos a morir. Sin embargo, el Señor abrió las aguas para que por ahí caminara su pueblo con firmeza, que no les iba a pasar nada, y eso es lo que nosotros debemos de tener, no sentir ese miedo, ver lo que el Señor ha hecho anteriormente. Yo pienso que muchos de nuestros hermanos, incluso uno mismo, recibe del Señor bendiciones tan grandes cuando empezamos en este caminar y nos sentimos bien felices, pero cuando llega la tormenta, entonces nos olvidamos de todas las bendiciones que el Señor hizo atrás. Acababan de pasar los discípulos la bendición de los 5 panes y de los 5 panes y los 2 peces. Había hecho ese milagro el Señor y no podían creer que pudiera caminar el Señor sobre las aguas, que ellos pudieran salir de la barca y caminar sobre las aguas. Y el ver esa limitación de todos ellos, ¿cómo no le va a entristecer al Señor? Ya les di de alimento a todos esos, dice 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Pero sí es bien importante, hermanitos, que tomemos en cuenta eso. El Señor siempre nos va a bendecir, pero también nos va a llevar a la prueba para que esa fe en Él no muera. Que sepamos que es el Señor el que está con nosotros y que en todo momento está al pendiente de nosotros. Y si nosotros nos abrazamos a Él, Él va a darnos la mano y nos va a salvar de toda situación. Amén. Sí, bueno, y aparte podemos también así como que hacer una secuencia de que lo vemos en nuestras vidas, como Pedro actuó en este milagro y en estos versículos. Podemos llamarle las 4 caras de Pedro. Cuando nosotros pasamos ahora sí que por la tormenta, más o menos podemos ver que lo que hizo Pedro lo hacemos nosotros. Al principio Pedro, así como que la primera cara de Pedro fue de orgullo. Yo no más puedo, yo sí puedo caminar, ellos no. O sea, muy orgulloso y muy valiente y muy osado. O sea, él dijo, Señor, yo quiero caminar. Entonces nosotros así somos, así empezamos muy orgullosos y yo no más puedo, las demás no pueden. Pero luego cuando empieza a ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y le grita al Señor, Señor, sálvame. Ahí vemos la segunda cara de Pedro, que es como lo hacemos nosotros también, y llena de pánico.
pánico y miedo. Entonces, cuando él empieza a hundirse, cuando nosotros también vemos que vamos primero muy orgullosos y muy así, pero entonces vemos que la situación se complica, nos entra el pánico, nos entra el miedo, y entonces ponemos esa cara de terror, ¿verdad? Porque pensábamos que íbamos a ser muy de otra forma, pero ya vemos nuestras circunstancias y empezamos a poner esa segunda cara de Pedro, que fue de pánico y de terror. Y luego, bueno, pues ya cuando el Señor va, lo toma de la mano y lo saca del mar, entonces ahí Pedro ya cambia su cara y tiene una cara de agradecimiento. O sea, primero empezó muy valiente, muy orgulloso, pero luego le cambió la cara al pánico, y ahora cambia a una cara de agradecimiento porque el Señor lo salva, lo saca del mar. Y entonces vemos cómo él se va transformando de acuerdo al hecho que pasó. Y por último vemos una cara de adoración. Cuando ellos suben a la barca, se calma el viento, y entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y en consecuencia, pues claro que Pedro también tenía esa cara de adoración. Podemos ver ahí cómo se va transformando nuestra conducta, porque eso se aplica a nosotros también cuando estamos en medio de la tormenta y nos pasa algo con esas circunstancias. También nuestra cara va cambiando, nuestro ánimo, y finalmente adoramos al Señor porque Él es Hijo de Dios. Amén. Y Él fue el que nos ha rescatado de muchas cosas. Sí. Y lo más preciado, obviamente, esa salvación de que por nuestros pecados merecíamos la pena de muerte, la muerte eterna. Y gracias a Él nos reconcilió con el Padre por medio de Él, de su Hijo Jesús. Y también nos da la salvación para la vida eterna. También, pues, es importante saber que las pruebas van a producir en nosotros algo, obviamente. Esa actitud, esa ilustración de Pedro es semejante hoy en día a nuestras vidas, porque entramos en una situación de prueba, de ver que nuestra fe va avanzando, o nuestra fe necesita aumentarse, en esa confianza que la prueba va a generar paciencia, va a generar aumento o aprendizaje, ¿no? Yo creo a Pedro aprendió a confiar más en el Señor, a pesar de que después le negó, porque las circunstancias, después entendió cuando Jesús se le aparece, y prácticamente después de la resurrección se convierte en el primer ahora sí, predicador grande, y agarra una multitud por el poder de su espíritu. Amén. Entonces vemos que esas pruebas van formando el carácter de Jesús en nuestra vida también, ¿no? Esa prueba, dice que el apóstol Santiago, que es más valiosa que el oro que es pasado por fuego, para ver qué tan puro, así en nuestra vida, en nuestra fe, por medio de esas pruebas nos va a ayudar a creer y incrementarlo, ¿no? Entonces, es importante, hermana, nuevamente recapitulando todo lo que estamos viendo, es ten la fe, la confianza y la certidumbre de que Dios está contigo. Nuestra hermana Maggie Hernández, nuestro hermano Tony Rodríguez de la Universidad, de Las Torres, le mandamos un saludo. Nuestra hermana Magdalena Hernández, nuestra hermana Isabel Velázquez, allá por Francisco y Madero, 21 de marzo. Pues le mandamos muchos saludos. A todos. Bendiciones. Y pastor, no sé si Jonathan Hernández también, perdón, Alcalá. Amén. Podamos pasar a escuchar una hermosa alabanza que tenemos preparada de acuerdo a este tema, ¿verdad? Amén. Y pues los invitamos a que también escuchen la alabanza que tenemos para ustedes, que va a ser de gran bendición. Amén. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que
muros que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes Nuevamente le damos la bienvenida, estamos retomando nuevamente el tema Ten la Fe. Este es un tema pues que hemos estado compartiendo durante varios tiempos por ver la necesidad de que aún en el pueblo necesitamos tener fe. Tener fe, ten la fe suficiente para mantenerte firme, constante a cualquier adversidad, a cualquier circunstancia, a cualquier tormenta como la que pasó en este caso en el contexto bíblico de Pedro, una ilustración que hemos sacado en contexto muchas aplicaciones a nuestra vida cuando encontraba ya caminando sobre un hecho sobrenatural y pues algo inescrutable para la voluntad de Dios, el permitir que alguien camine sobre el mar, que hasta ahorita pues no ha habido quien lo pudiera hacer más que el Señor Jesús, e invitó a alguien para que lo experimentara y lo vivió y nos señalará a nosotros, pero la muestra es de que en quién confió, ¿no? En Jesús caminó y bueno, eso es lo que te hace a mi parecer seguir en ese estado de confianza de cualquier circunstancia. Sigue a la voz del Señor Jesús en medio del problema que puedas estar viviendo, de alguna mala noticia, de alguna adversidad que puedas estar afrontando. Pues no dudes, no temas, sino
mantente firme en esa fe, porque viene un resultado mayor, ahora sí, un hecho sobrenatural que va a ser sorprendido de bendición para adoración de Dios. Sí, amén, amén. Y Pero, bueno, sí, no. Perdóneme. Adelante. Bueno, Dice mientras Pedro, se ponen de acuerdo, sí, mi hermana ¿verdad? Angie Alonso, nuestro hermano Félix está mandando por ahí. Bueno, no es que quisiéramos decir tantas cosas, porque realmente, sí. mire, lo hemos experimentado, hermana, que cuando a veces, pues hay cosas que nos parecen sorprendentes, es la mano de Dios, porque está obrando para algo mayor, ¿no? Amén. Yo puedo comentarles así rápidamente. Yo estuve en Estados Unidos y fue de un caso sorprendente cuando yo llego a un restaurante a comer, que me invitan, encuentro a un pastor que coincidimos, que no es coincidencia, y el que estaba ahí me dice, oye, tienes trabajo aquí conmigo. O sea, cosas que digo que yo había pedido en oración, y dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Y muéstrame, ¿no? Y no tuvo que mostrarme, simplemente señaló, mira, ten fe, tú sigue haciendo, ¿no? Entonces, hay cosas que nos sorprenden, pero cuando obedecemos, cuando confiamos en nuestro Señor, las cosas van a cambiar para bien. Amén. Amén. Adelante, mi hermano. Y bueno, esas cosas son inescrutables, volvemos, a mí me encantó el término, que no, aunque lo investigue, aunque no hay explicación. Entonces, esas cosas inescrutables son extraordinarias, increíbles y así. Todo eso que nos pasa, que Dios nos va poniendo en las circunstancias y con las personas, son para bien, son inescrutables. No nos explicamos cómo sucede, pero el Señor mueve todo. Él tiene el control de nosotros. Y de acuerdo que tenemos un testimonio con amigo que tuvimos en común, que Carlos Gil también por ahí estuvo, pues viendo la mano de Dios. Y la familia, de Felipe, mismo, ¿no? Felipe de Jesús. Sí, y que nos falta, a lo mejor le invitamos a la esposa un día que venga, o vamos nosotros, no sé, pero ese fue un hecho inescrutable que el Señor hizo. Él estaba grave, su diagnóstico no pasa ya esta noche. Salió, se fue a su casa, esa de mucha bendición, y ese fue un milagro. Así es, y tenemos hace poquito una hermana con nuestra hermana Adri de la Peña, que realmente, Alejandro, que lo golpearon, lo confundieron y lo dejaron completamente moribundo, y la gente, los doctores decían, es que no, ya perdió esto, perdió el otro, y no pasa la este noche. día. Y sorprendente, Dios fue cambiando las cosas, mucha gente estuvo orando, y sabemos que el hecho inescrutable de Dios para gloria suya fue darle la sanidad y la salvación. Bendito sea Dios. ¿Cuántas cosas importantes cuando se claman, ¿no? Como en este caso Pedro, sálvame. Entonces ahí está un clamor pidiendo por parte de ti y de mí. Cuando hace ese clamor y se clama a mí, yo te responderé. ¿No? Dios no va a ver si las circunstancias, Dios va a ver tu vida y ver tu corazón, si hay una sinceridad y una entrega a seguirle, a escucharle su voz nuevamente y obedecerla. Y aquí, bueno, nomás quedaría una pregunta. ¿Está usted caminando por fe o confiando en su razonamiento, estimado oyente? Caminar por vista trae ansiedad, temor, duda, terror, miedo. Pero si usted camina por fe, va a tener la paz en su corazón, va a estar enfocado en el Señor. Entonces, hágase esa pregunta usted mismo. ¿Está caminando por fe o confía en su propio razonamiento? Así es, porque más que nada Pedro quita su mirada del Señor y pone su mirada en las circunstancias a su alrededor. Es por eso que empieza a temblar, a dudar, ¿verdad? Dice, el riesgo está en no obedecer al Señor, ya que te encuentras distraído por las circunstancias. Volvemos con esos enemigos silenciosos, duda, ignorancia y distracción, que es lo que quiere provocar el enemigo para que nosotros nos vayamos de la presencia del Señor. Mantén tus ojos en Jesús y podrás salir de la barca con toda tranquilidad, porque estás bajo el cuidado de Dios. Jesús te ha puesto exactamente en el lugar donde te encuentras ahora. La tormenta viene porque los apóstoles estaban en la voluntad de Dios. Si recordamos el contexto, Jesús los manda por delante. Suban a la barca y vayan al otro lado,
¿verdad? Entonces, él sabía que iba a venir la tormenta, Jesús sabía. Entonces sabía lo que ya iba a pasar, pero ellos obedecen la voz del Señor, y si nosotros hacemos lo mismo, Él va a estar ahí sacándonos de esa tormenta a la cual fuimos enviados para crecer y madurar espiritualmente. Y bueno, pues al Señor recordarle que al Señor le gustan las personas de fe, ¿verdad? No las que no tenemos mucha fe o las que no tienen. La fe es necesaria para la salvación y también es vital. Después de ser salvos debemos continuar viviendo con fe, con la firme convicción de que Dios hará lo que ha prometido. Entonces usted tenga fe, confíe a Dios y no pierda su enfoque, no pierda la voz de Dios ni la vista puesta en Dios. Amén. Y recordar que Hebreos 11:6 hace mención, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Quiere agradar a Dios, tenga fe y se mantenga esa fe firme, obediente a lo que Él ya tiene, inescrutable, volvemos a repetir, inescrutable, porque va a ser una bendición para usted. Amén. Y que en la noticia, la advertencia, cualquier situación, usted diga, mi Dios es más grande que Amén. cualquier circunstancia. Amén. Mi Dios en quien confío, en quien yo he puesto mi mirada, porque nos está pidiendo, mira, pon tu mirada en Jesús y deja que Él obre, lo va a hacer mucho mejor. Amén. Amén, amén. Sí. Pues les agradecemos, hermana, estamos ya prácticamente terminando. Saludamos a los que se conectaron por medio de redes sociales y le invitamos a que usted siga este programa. Ven, sígueme, de Iglesia Bethesda Central Park, a nuestro hermano pastor y capellán Antonio Morgan, que allá tuvimos la dicha de conocerle y estuvimos en su casa. Saludamos allá hasta Dallas, Texas. Saludos, pastor. Bendiciones, pastor. Y pues a todos los que de una manera nos están viendo, tenemos una magna convención próximamente en Aguascalientes, 28, 29, 30, Pentecostal, que va a ser un movimiento ahí especial. Y bueno, ahí tenemos estos días próximos que les pedimos sus oraciones. Hermana, nos despedimos. Claro que Irma. sí, pues les agradecemos su presencia aquí como cada viernes y pues quedamos en paz, ¿verdad? En este día bendecido por Dios y tenga fe, créale a Dios. Amén. Hermana Xochitl. Amén. Saber que Jesús es nuestra seguridad en medio de la tormenta. Romanos 8:34 nos dice, Jesús está en el cielo rogando por nosotros. Amén. Y Amén, nos amén. terminamos con las palabras que le dijo, sí, ten ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Ten la fe. Amén. Un programa de Iglesia Bethesda le da su saludo, buena tarde, y tenga, si va a comer, buen provecho. Y bueno, siga las transmisiones de Neuma, sigue escuchando, transmite esperanza y salvación. Dios les bendiga. Gracias, Bendiciones, hermanos. mis hermanos. Bendiciones, Buen día. pastor.